Bueno, Mara nació en India hace aproximadamente 50 años, no se sabe la fecha exacta, por lo cual ahora tiene entre 50 y 54. De allí fue vendida a un zoológico de Alemania, aparentemente, y luego fue pasando por distintos circos, hasta que llega a Argentina, donde estuvo en distintos circos también. En los años 70, por ejemplo, nos hicieron llegar muchas fotos donde Mara, muy pequeñita todavía, está en la playa para que los chicos se sacaran fotos, donde se ve al domador con lo que se llama el bullhook, que es el garfio, el gancho con el que las manejan en los circos. Era la atracción de los veranos, la utilizaban como reclamo comercial para esto. Luego estuvo en un circo que se llamaba Rodas, en donde la gorda pobre, la verdad que sufrió muchísimos abusos, muchísimos maltratos. Obviamente Mara dejó de ser un elefante tan cooperativo como se le llamaba en los circos, y fue sufriendo abusos cada vez más grandes, como para tratar de sacar de ella esa cooperación para que haga los shows, para que haga los espectáculos, para que se ponga utilería sobre el cuerpo. De alguna manera, distintas organizaciones animalistas se involucraron con la situación que tenía la gorda en ese momento, allá por el 94 más o menos, y en el 95 lograron un fallo que permitió el decomiso. Y al estar en Buenos Aires, el único lugar que tenían para poder llevarla como depositario judicial fue el zoológico de Palermo, en Buenos Aires. Allí ellos ya tenían dos elefantas africanas, Cookie y Puppy, y no pueden convivir porque son dos especies diferentes, con lo cual durante todo este tiempo tenían que estar turnándolas para estar afuera en el recinto exterior, y el resto del día la pasaban en el recinto interior. Pero ver la Mara en la situación en la que estaba, como cualquier elefante en cautividad, requería de que empezáramos a intentar tender puentes de diálogos con las instituciones donde estas elefantas aún están cautivas, para que puedan ser trasladadas a un santuario. Mara rompió varios paradigmas. El primer paradigma que rompió fue el de los circos, y el segundo es el de los zoológicos tradicionales. Zoológicos que hablaban de una palabra horrible como colección. Lo que implica esta transformación, y Mara es el ejemplo de eso, los animales ya no tienen que venir al ecoparque, sino tenemos que devolverlos a lugares donde estén mejor. Con la creación del santuario de elefantes en Brasil, de la mano de Scott Blaise, vimos más cerca esa posibilidad, y devolverle la dignidad ya con todas las herramientas en nuestra mano era un deber moral y no podíamos mirar para otro lado. Y esta ha sido la vida de Mara hasta el pasado 9 de mayo, cuando comenzó el viaje de su vida, que la llevó al santuario de elefantes en Brasil. Como noche. Ahora estamos por salir entonces. Tranquila, gorda. El 31 de marzo ya era la fecha de salida de ella para Brasil. El 22 de marzo se decreta el confinamiento obligatorio para toda la población. Argentina cerró la frontera con Brasil y en ese momento dijimos, no nos puede estar pasando esto ahora, no le puede pasar a Mara también una pandemia. Pero con la profesionalidad,
el buen trabajo, lo maravilloso que ha sido trabajar con Tom Scioli de Conservación de Fauna del Ecoparque Buenos Aires y el director Federico Iglesias de Ecoparque. Dijeron no vamos a bajar los brazos, y Tom se movió rápidamente y consiguió el ok de SENASA, de IBAMA, del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, del Gobierno de la ciudad, de la Embajada de Brasil. ¡Hola, hola! Sí, ¿qué pasa? Entonces, si bien dependió también muchísimo de nuestra capacidad de inspirar confianza en esas instituciones, yo creo que mismo ella, mismo La Gorda y su historia un poco terminaron de destrabar un montón de las trabas que aparecieron a último momento, propias de haber hecho un traslado en el medio de una pandemia. La última noche con la Maruki. Aprovechando a pachucharlo un poco. É a figa e a pão, festa da comida. É a chuva chovendo, conversa rifeira das águas de março, o fim da canseira. Eu é uma festadeira, a senhora pedra de tira-tira. É uma ave no céu, uma ave no chão, é regado, uma ponte. La Maruki. ¿Qué? Yo tengo un elefante que se llama Maruca y mueve las orejas porque quiere tutucas. ¿O no? Portate bien el resto del camino, no nos hagas quedar mal, ¿sabes? Vas a portarte bien, tomar agüita, todo, ¿sabes? Não vai sofrer, aguentar-lhe por. É sabor marca, é resto de uma luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. Eu pau, eu pedra, eu fim do caminho. Eu resto de toco, eu pouco sozinho. Eu uma cobra, eu pau, deixo ovo, deixo ser, uma espinho na mão. Son las aguas de marzo. Mientras nosotros estamos acá hablando, Mara hoy ya está con otras elefantes, viviendo en la naturaleza, aprendiendo a ser otra vez un elefante, comiendo comida natural, hojas de palma, que es la dieta básica de las elefantas asiáticas, y lo estamos viviendo con mucha emoción y con mucha satisfacción, con mucha satisfacción del deber cumplido. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração.